Gracias al Señor que nos concede una vez más tener esta oportunidad. Normalmente en estas reuniones de los martes lo que hemos venido haciendo con la ayuda del Señor es poder ir siguiendo una línea continua, digámoslo así, de enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. Hemos venido procurando seguir una línea de desarrollo que está escrita en la misma Biblia. La misma Biblia pues tiene, si nos damos cuenta, pues tiene muchos capítulos, muchos libros, y ha sido escrita también a lo largo de muchos años. Y esto nos muestra cómo el Señor, a través de su palabra, que nos habla de diferentes épocas, de diferentes etapas, y eso es algo muy bonito de la Biblia. Fíjese que si uno lee otros libros, normalmente otros libros entre comillas, inspirados, es una inspiración, digámoslo así, muy abstracta. ¿Y con qué me refiero a muy abstracta? Que es alguien que, entre comillas, ha recibido una revelación de Dios y se ha sentado y la ha escrito toda. Y es alguien que escribe, digamos, desde una silla, sentado, ¿cierto? En un solo momento, ¿cierto? O sea que es algo muy, muy puntual, muy corto en un espacio de tiempo. A diferencia de la palabra de Dios, de la Biblia, que ha sido escrita, como decía, por largo de muchos años, de muchos siglos, incluso de milenios. La diferencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es de miles de años. Y sin embargo conserva una misma línea, como si hubiese una sola narrativa. Y además es escrita por diversos autores. O sea, no fue solamente una persona que plasmó su manera de pensar, sino que han sido varios autores que inspiradamente han venido dejando un solo mensaje a través de distintos escritos, lo cual demuestra que detrás de esos autores, detrás de esos tiempos, sí hay una única inspiración, y esa inspiración es la que viene de parte de Dios, de parte del Señor, de parte de su Santo Espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia habla de distintas etapas de la obra que el Señor está desarrollando desde el principio, desde el comienzo del tiempo. Dios creó el tiempo. Dios creó, cuando dice Dios creó, ahí comienza el tiempo, porque Dios es eterno y Él es antes de las cosas, Él es el creador de todas las cosas. Pero en un momento subió un propósito a su corazón, y ese propósito lo muestra la Biblia, y lo describe muy bien la Biblia. Antes de que el Señor ejecutara su plan, Él primero consideró lo que en su corazón, ¿cierto?, había para desarrollar. Y después de comprender, de completar ese plan, sí, el Señor desarrolla entonces, pone en marcha ese plan. Y ese plan se desarrolla, se muestra, se revela y se cumple a través de toda la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese hilo conductor. ¿Ve? Nosotros a veces pensamos que Dios solamente hace cosas puntuales para nosotros durante el día, ¿cierto? A veces pensamos que toda la obra de Dios es, no sé, Señor, ayúdame a pasar este parcial. Y como si Dios estuviera enfocado solamente en esa labor puntual. Claro que el Señor nos ayuda, ¿no? Pero digamos, no solo a pasar el parcial, sino nos ayuda a estudiar más bien, ¿cierto? Y nos ayuda a ser disciplinados y todo eso para, claro, ayudarnos también en el momento de la prueba. Pero el propósito del Señor es mucho más amplio. El propósito del Señor tiene muchísima más profundidad, tiene un objetivo muchísimo más macro. Imagínense que solamente tuviéramos un Dios que vive todos los días para complacer nuestras necesidades puntuales de cada momento. Claro, Él es Dios y lo hace, de hecho lo hace, pero ¿no sería también evidente que en ese orden de ideas Dios también tuviera un propósito a desarrollar, macro, general, no solamente con mi vida, sino con la vida de todos reunidos y a la final con la misma existencia? Porque si Dios fue quien dio permiso a la creación,
¿No será que Dios tiene algo que está desarrollando con esa creación? Y esas etapas las muestra y las detalla muy bien la palabra del Señor. Entonces, lo que hemos venido haciendo es poder ir con los versos, con los versículos de la Biblia, ir viendo esas distintas etapas. Entonces pasamos por esa etapa de, primero, de Dios mismo, de ver lo que la Biblia dice de Dios mismo, ¿no? Como decíamos, casi todo lo que una persona sabe de Dios es porque otro se lo ha dicho. Casi todo lo que hemos entendido de Dios es porque incluso las personas que nos lo han transmitido tal vez no lo hayan recibido tampoco de primera mano. Entonces, ¿no sería interesante ver lo que Dios dice de Él mismo? Entonces, eso fue una etapa. Antes de ver el plan de Dios, Dios es antes de su plan. Y si no comprendemos bien su plan, o más bien, podemos comprender mejor su plan si comprendemos mejor a Dios. Entonces así le vamos a comprender un poco lo que sale de su corazón. Entonces después si viene su plan, lo que Él planeó, antes de desarrollarlo, Él primero lo planeó y la Biblia nos da muchos detalles de esa etapa antes de la creación, pero que fue un plan de Dios. Si entendemos bien ese plan, entonces vamos a comprender un poco mejor lo que Dios va a desarrollar. Y entonces después sí empieza el desarrollo de ese plan del Señor. Y ese desarrollo también lo muestra la Biblia en varias etapas. Primero el Señor creó los cielos, después el Señor creó la tierra, luego vino este querubín, esa criatura celeste, lucero, que se convirtió en Satanás por causa del pecado. ¿Ve? Ese querubín, como todos los demás ángeles, había sido puesto en libertad. ¿Qué quiere decir que haya sido puesto en libertad? Que el Señor le dio voluntad, que el Señor le dio libre albedrío. ¿Y por qué le dio libre albedrío? Porque Dios es amor y todo lo que hace lo hace en amor. Y el amor implica en sí libertad. Libertad de ser amado y libertad del que ama también. Y en esa libertad, un querubín, que fue lucero y que se convirtió en Satanás, decidió vivir aparte de Dios. Y ese fue el pecado. ¿Ven? Dios era luz, este querubín prefirió las tinieblas. ¿Ven? El Señor era autoridad, Él prefirió la rebelión. Y ese fue el camino que tomó Satanás y muchos otros ángeles que le siguieron. Después el Señor tuvo que reorganizar esa creación y finalmente, después de que el Señor reorganiza toda la creación que sufrió esa degradación por causa del pecado, en esos 7 días que muestra el Génesis, el Señor reorganiza todo y llega, como decir, al objetivo más central del desarrollo del corazón del Señor, y es el hombre. Porque dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y se propuso con el hombre, con la humanidad, con todos nosotros, desarrollar ese plan. Que como decíamos, es un plan no que a Él se le ocurrió por el camino, sino un plan que Él calculó, que Él midió antes de ejecutarlo. Y ese plan somos nosotros. Ese plan somos cada uno de nosotros. Y ese plan consiste en enamorarnos de Él, en que le conozcamos a Él y que tengamos comunión con Él. La misma comunión que Él tenía como Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de crear todas las cosas. Ese hombre fue creado del polvo, tuvo un alma dentro de sí que Dios le dio, y es lo que nos hace diferente a cada uno de nosotros, y además le dio un espíritu humano para que un día pudiera contener el Espíritu Santo, que es quien nos va a dar comunión entre el ser humano y Dios. Ese hombre fue puesto en el jardín del Edén, sin pecado, sin mancha, pero también en libertad, o sea, también en amor. ¿Ve? Y en el jardín del Edén, Dios le puso todo lo que el ser humano necesitaba para desarrollarse a cabalidad, a perfección.
Y hasta la reunión pasada habíamos llegado a ver cómo el Señor había puesto a Adán en el jardín del Edén para que Adán, y en Adán toda la humanidad, digámoslo así, o más bien cada uno de nosotros también, tomáramos del árbol de la vida. Ese era el objetivo de Dios, porque como decimos, esto viene desde la eternidad. Y cuando el Señor decide crear, fíjese una cosa, cuando el Señor decide crear al hombre, Él lo que está decidiendo ahí es poner una vida en este ser. Una vida para dejarle en libertad. Una vida para amarle, porque Él lo crea por amor a ese ser que está creando. ¿Ve? Así que cuando Él crea al hombre, está implicando que Él le quiere dar vida a ese ser. Pero una vida que Él no se la instaura desde el principio, porque sería como una vida impuesta. ¿Cierto? Una vida que dependa de Dios, una vida que se alimente de Dios, una vida que se llene en Dios y que se desarrolle también en Dios. Entonces, esa vida que Dios quiere que tenga el hombre es la vida eterna. Por eso se llama así, la vida eterna. Pero si Dios crea al hombre con esa vida ya por dentro, es como si el hombre no tuviese oportunidad de elegir entre la vida eterna de Dios, ¿ve?, y lo contrario a la vida, que es la muerte. Así como Satanás, que estaba en luz, pero prefirió las tinieblas, el hombre fue puesto en el jardín del Edén para que escogiera la vida eterna. Él había sido creado con una vida que le daba conciencia de sí mismo. Pero su eternidad, su vida eterna, o sea, cada día que él iba a vivir, eso era algo que el hombre tenía que escoger. Y el Señor lo había puesto en esa primera, digámoslo así, en esa primera desarrollo de su plan, en un árbol. Algo estaba detrás de ese árbol significándonos, apuntándonos. La vida eterna, como sabemos, es Jesucristo mismo. ¿Cierto? La vida eterna es Dios mismo, es la comunión eterna del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la vida eterna. Pero bueno, el hombre escogió la muerte. Tengo una pregunta, ¿Ve? y es, durante el tiempo antes de escoger el árbol de la ciencia, Sí. él nunca había escogido el árbol de la vida. No. Si hubiera escogido el árbol de la vida Hubiese vivido eternamente. y ya no tenía peligro. Claro, se ya no tenía intentaba peligro. nada. Exactamente. ¿Por qué pasó tanto tiempo sin escoger? Ni siquiera le causó curiosidad el árbol de la vida. O sea, no entiendo. Exacto. Fíjate. Sí les causó curiosidad porque incluso él se dio cuenta que el árbol de la vida estaba en el centro del jardín. ¿Ves? Y se dio cuenta que existía el árbol de la vida. Esa narración es de Adán, que estuvo ahí. ¿Sí? Pero, ¿Tenía frutos claro, también? Ok. y claro, tenía el fruto. Su fruto era la vida misma. Pero claro, como un enamoramiento, ¿cierto?, necesita un grado de madurez. Adán no llegó a ese grado de madurez. Él se dejó tentar, y más que tentar, porque al final la tentación era algo que el mismo Adán tenía que vencer, como el Señor Jesús. A la final, digámoslo así, traicionó al que lo amaba. Y ese es el asunto de la escogencia en el jardín del Edén, escoger la muerte. Escogió la propuesta de otro. Y ese otro era el enemigo de Dios. Él decidió aliarse con el enemigo de Dios. Y ya pasamos por esos versículos en la reunión pasada. Estuvimos deteniéndonos ahí en algunos puntos de lo que el diablo le dijo a Adán y a Eva para convencerles, ¿cierto?, para ponerles en contra de Dios. Y todas las artimañas, digámoslo así, las mentiras que le dijo el diablo, porque el diablo dijo mentiras para poder engañar el corazón. De hecho, a eso se le llama el engaño. La Biblia misma lo llama el engaño. Dice que el hombre fue engañado por el diablo. Entonces, con la ayuda del Señor, hoy quisiéramos tocar ese punto que es crucial en el desarrollo de la obra que se está desarrollando. Y es el pecado del hombre, que ya vimos que ese pecado, ¿cuál fue? Ese pecado fue aborrecer la vida y decidir por la muerte. Porque el árbol, el Señor le había dicho, si comes de ese árbol morirás. Y el hombre escogió por la muerte. Claro, ese árbol a cambio le daría conocimiento del bien y del mal. Está implicado también. Y no que el hombre se hubiera, ya esto lo hablamos a detalle, están las grabaciones ahí, las anteriores ahí en la página por si
alguien quiere revisar un poco más eso, no es que el hombre fuera a quedar sin conocimiento al comer el árbol de la vida, sino que al contrario, una vez con ese fruto adentro, con esa vida adentro, él iba a ser como Dios también, pudiendo discernir también, pudiendo decidir conforme al carácter de Dios, no conforme a su propia sabiduría y esencia. Entonces, hermanos, llegamos a esa vez, hasta ese punto el hombre, a la final, prefirió la muerte. Y a eso la Biblia lo llama el pecado. ¿Sí? A eso la Biblia lo llama el pecado. Entonces, leamos un versículo que está en Romanos, antes de ir a Génesis. Romanos capítulo 5, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 12, para entender un poco, ya a la luz del Nuevo Testamento, lo que está o lo que va a pasar ahora en Génesis cuando leamos. ¿Sí? Confío que el Espíritu Santo mismo le va a hablar por los solos versículos, y si algo más, pues podemos tener tiempo para compartir. Versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, porque acordémonos que el pecado, ¿dónde había sido creado? ¿Dónde había sido engendrado más bien? Porque creado es una palabra que solo le corresponde al creador. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Que el pecado no nació en el mundo. El pecado no nació en el corazón de la humanidad, no nació en el corazón de Adán, no nació en el corazón de Eva. Lo que dice la Biblia es que el pecado nació en el corazón de Satanás. ¿Ve? Y en ese momento se crea eso que se llama el pecado, y dice aquí que entró en el mundo. ¿Cómo entró en el mundo? Dice así: entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Ve? La muerte era el fruto que tenía el otro árbol, era la consecuencia de comer del otro árbol. Entonces el pecado tiene que ver con la muerte, la consecuencia de la desobediencia a Dios. Porque claro, si tú lo amas o si eres amado, te van a dejar en libertad. Pero si eres amado, también te van a advertir. Eso es amor, ¿cierto? Mira, yo te dejo que tú escojas lo que quieras. ¿Sí ves? Pero como yo te amo, yo te pongo de presente lo que puedes encontrar en el camino. ¿Ves? Eso es amor. Y eso fue lo que hizo el Señor con el ser humano en el jardín del Edén. Aquí está el árbol de la vida y aquí está el árbol que produce la muerte. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ese es amor del Señor. Eso es advertencia de Dios. Entonces dice así, dice: y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y por qué? Por cuanto todos pecaron. Entonces, dice aquí la Biblia, el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado. Entonces, hermanos, allá en Génesis, cuando el hombre decide tomar el árbol de la ciencia del bien y del mal y que le producía muerte, allá el pecado, en ese instante, el pecado pasó a la humanidad, pasó al hombre. A Adán quedó infectado con algo que la Biblia llama el pecado. Y el pecado en singular. Una cosa es el pecado en singular y otra cosa son los pecados en plural. ¿Qué es el pecado en singular? El pecado en singular fue la naturaleza que se introdujo en el hombre a causa de su separación, a causa de su desobediencia para con Dios, a causa de la muerte, digámoslo así, que tuvo delante de Dios y que tuvo dentro de sí mismo. ¿Sí? Ese es el pecado en singular. El pecado en singular es esa naturaleza, eso que se introdujo en el hombre, que va a provocar que el hombre ahora cometa muchos pecados en plural. ¿Ve? Fijémonos que el hombre, Eva, Adán y Eva, no pecaron muchas veces en el jardín del Edén. Ellos pecaron, por decirlo así, una sola vez. Ellos desobedecieron ¿cuántas veces? Una sola vez. Fue solamente una vez. Pero con esa vez le bastó para que esa naturaleza fuera introducida en ellos.
¿Sí? Ahora, como esa naturaleza ya está dentro de ellos, lo normal es que esa naturaleza se empiece a desarrollar en ellos. Y entonces al desarrollarse produzca los frutos de aquello que se comieron. Y como lo que se comieron fue el pecado en singular, los frutos que van a empezar a aparecer son los pecados en plural. Entonces, ¿qué son los pecados? Los pecados son mentir, ¿ve? Los pecados son matar, los pecados es adulterar, los pecados es fornicar, los pecados es no honrar a padre y madre, y ya vamos a ver eso por el Génesis. De ahí se desprenden todos los demás pecados, ¿sí? Así que, hermanos, hoy día toda persona que nace pertenece a este género. Toda persona que nace, y nosotros, por ejemplo, nacimos con esa naturaleza. Nosotros nacimos con esa infección, ¿sí ves? ¿Y cómo sabemos que nacimos con esa infección? Básicamente hay dos grandes evidencias que muestra la Biblia de por qué nacimos con esa infección, digámoslo así. Uno es porque a la larga todos morimos. Y la muerte era una consecuencia del pecado. Entonces, si una persona muere, es porque esa persona tenía pecado dentro de sí. Tenía el pecado en singular. ¿Ve? Y la otra evidencia es que si esa persona tiene el pecado en singular, o sea, nació de esa naturaleza, o sea, tiene esa infección, va a mostrar los frutos de esa infección. ¿Cierto? Entonces esa persona o va a mentir, o se va a emborrachar, o X, Y, Z, todo lo que la Biblia llama como pecado. ¿Cierto? Esos pecados, digámoslo así, ese pecado en singular, ¿cierto? Que es la naturaleza misma que nos lleva a cometer pecados. Esa es por la que pecamos. Es decir, un hombre es pecador no porque comete pecados. Un hombre comete pecados porque es pecador. ¿Me van a entender? ¿Sí? Es como un arbolito, una semilla de un árbol de pera. Tú coges la semilla de un árbol de pera, ¿sí ves? Y ahí, antes de que ella produzca frutos, antes de que a él le salgan peras, ya en esa semilla ya hay un árbol de pera. Y tú lo siembras, ¿cierto? En la tierra, y esa mata empieza a crecer ese arbolito, ¿cierto? Cuando ese arbolito apenas tiene 30 centímetros, ¿sí ves? Él es un árbol de peras. Sí. Él ya es un árbol de peras. Pero no ha producido ni siquiera la primera pera. Eso es solamente cuestión de tiempo. Espera. Solamente esperar. ¿Sí me van a entender? Y es más, digamos hipotéticamente que ese árbol nunca llegara a dar una pera. Porque a veces en los árboles frutales pasa eso. Yo he visto de cerca ese fenómeno. No, nunca dio una pera, pero era una pera. ¿Sí me van a entender? Entonces, hermanos, nosotros somos pecadores, no porque cometamos pecados, ¿ves? No es por eso, sino porque tenemos el pecado en singular dentro. Entonces, como decimos, por un hombre, como dice Romanos 12, por un hombre el pecado entró al mundo, y por el pecado la muerte. ¿Me hago entender? ¿Sí? Porque es necesario ver esa relación. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Eso es lo que pasa en Génesis en ese momento a describir. Y eso es lo que quisiéramos tocar hoy. Todos esos pecados son consecuencia del pecado. ¿Ve? Y el pecado fue por consecuencia de que el hombre decidió por separarse de Dios, por la muerte. Entonces veamos ahora lo que sigue ahí en el Génesis. Porque hoy, digámoslo así, cerramos ese momento cumbre. Ya habíamos visto al hombre antes de pecar, ya habíamos visto el pecado la vez pasada cuando el hombre decidió y por qué decidió el hombre. Y ahora vamos a ver lo que pasó después de que el hombre decidió. ¿Amén? Pero entonces, hasta aquí es importante anotar que el pecado es la naturaleza misma que pasó del enemigo a nosotros, como dice Romanos. El pecado entró al mundo por Adán. Cuando Adán desobedeció, nos transmitió, se comió algo que la Biblia llama el pecado. ¿Listo? Una pregunta antes de que empieces, es corta, y no sé si es una bobada preguntarse esto, pero si el hombre hubiera decidido comer del árbol de la vida, Sí. ¿los hijos de esos hombres igual tienen
también la voluntad para volverlo Claro, a elegir. cada hombre... O sea, no es que nazca Así ya es, con la vida. exactamente. Cada hombre hubiese nacido para escoger igual como hoy día nacemos. Nosotros Pero nacemos en sin libertad esa para naturaleza escoger, pecadora. pero sin esa naturaleza Ya. pecadora como nació Adán y Eva. Ya. ¿Listo? Ok. Pero es interesante esa pregunta y tiene una implicación que lo vamos a justo a ver ahora aquí en los versículos más adelante. Bueno, entonces decíamos, el pecado, entonces al entrar al hombre le produjo unas consecuencias. ¿Listo? Y esas consecuencias son las que hay que ver hoy. Porque de aquí en adelante todo vamos a tener que entenderlo bajo esa restricción. ¿Sí ves? Bajo la restricción de que el hombre hoy día está en esa condición. ¿Listo? Entonces, Génesis capítulo 3, y habíamos leído leamos el versículo 6 y continuamos. 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, hasta ahí no había pecado, y que era agradable a los ojos, hasta ahí tampoco había pecado, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tampoco había pecado, y tomó de su fruto, tampoco todavía pecado, y comió, y ahí pecó. Ahí en ese momento entró el pecado en el mundo. Y dio también a su marido. ¿Ve? ¿Qué hubiera pasado si Eva come y Adán no? Hubiese sido también un caso, y también hay posibilidad. Si Eva come, Eva hubiese tenido que ser, ¿cierto? Hubiese tenido que sufrir los frutos del pecado, ¿ve? Y Adán no. Hay un asunto. La mujer no tiene capacidad de transmitir el pecado a sus hijos. ¿El hombre? Es el hombre. Por eso fíjese una cosa, que el versículo que acabamos de leer en Romanos dice, por cuanto el pecado entró al mundo, dice, y por un hombre. No dice por Eva. ¿No se refiere a ¿Ve? género humano? No, ahí No. se refiere específicamente Unidad. también al hombre. ¿Sabes por qué? Cuando viene el Señor Jesús, ¿cierto? El Señor Jesús no es engendrado por un hombre, Él es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Ves? Pero puesto en el vientre de una mujer como nacemos todos nosotros los demás. El Señor Jesús fue hecho 100% hombre. Quiere decir que como hombre fue concebido también, ¿ve? Pero no fue concebido por un hombre natural, sino fue concebido por el Espíritu Santo en Eva. Y el Señor Jesús claramente no tuvo pecado, ni tiene pecado. ¿Ve? Por lo tanto, Eva no transmitía el pecado hacia adelante, porque si no hubiera transmitido el pecado al Señor Jesús. O sea, María, digamos que hubiera traído el pecado y lo hubiera contagiado. María trae el pecado por causa de su papá, ¿ves? No por causa de su mamá. Y nosotros hemos heredado el pecado por causa de nuestro papá, no por causa de nuestra mamá. ¿Sí me van a entender? Ahora hay otra, aprovechando lo que dice Lina. Un caso es, ¿qué pasa si Eva toma y Adán no? Adán queda libre de la consecuencia del pecado, pero Eva sí. Pero hubiese sido al revés, y por eso la obra de Satanás fue muy astuta. Si Satanás come del árbol, más bien, si Adán come del árbol, ¿ve? Y le ordena o le da a su mujer de ese árbol, ¿sí ves? Eva hubiese quedado también exenta de la culpa. ¿Por qué? Porque Eva había sido puesta para ayuda idónea de Sacaba la Adán. costilla de ¿Sí me van a entender? Ella había sido Entonces, si creada Eva no por come del árbol por inducción de Adán, ¿cierto? Al mismo tiempo hubiese estado pecando porque hubiese dicho, bueno, Señor, tú me pusiste, ¿cierto? Como esposa aquí de este Señor. Claro. Y este Señor me dice que yo como. Y yo Entonces, si no obedecía al como, Señor. lo desobedezco a Él, que a la final es como desobedecer también. Entonces, por eso la obra de Satanás también, en ese sentido, fue perfecta. ¿Sí me van a entender? Entonces, la que comió fue Eva, y Eva le dio a Adán. Adán no estaba en obligación de obedecer a Eva, digámoslo así. Bueno, listo. Entonces, ahora, capítulo 3, versículo 6. Íbamos en, y dio también a su marido, Todo iba ¿cierto? bien hasta Exacto. El cual comió así como ella, y en ese momento también pecó Adán, y en ese momento Adán también se comió el pecado, y en ese momento va a empezar la transmisión del pecado a todos los hombres. Versículo 7 ahora. Entonces, esta palabra entonces es muy importante, porque de aquí en adelante vamos a empezar a ver la consecuencia de ese pecado. ¿Qué? ¿Dónde queda eso? El 7. Ese entonces, ese en el hebreo no sobra. ¿Génesis 3? Esa palabra está en el hebreo, ese entonces.
Ese entonces implica consecuencia, ¿cierto? Ese entonces es consecuencia. Ese entonces implica una causalidad, ¿cierto? Entonces vamos a leer ese entonces ¿a qué se refiere? A que el hombre comió, a que el hombre desobedeció y a que el hombre se apartó de Dios y en lugar de la vida eterna escogió la muerte. Entonces, dice el versículo 7, lo primero que pasa aquí es, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Ven? ¿Qué se refiere que los ojos abiertos, que fueron abiertos los ojos de ambos? Leamos un poquito más aquí y aquí mismo nos va a dar el contexto. Dice, y conocieron que estaban desnudos. Antes, si tú te das cuenta en el capítulo 2, versículo 25, antes del pecado dice así, y estaban ambos, Adán y Eva, desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ve? ¿Qué nos indica esto? Primero, había un estado de santidad, de pureza. ¿Ve? Y lo otro, en estado de santidad y de pureza, ¿cierto? La vida del hombre está orientada, obviamente, hacia Dios mismo. ¿Ve? Y aunque Adán y Eva, los dos se disfrutaban mutuamente, en el sentido de comunión, en el sentido de que eran familia, en el sentido de que los dos necesitaban la compañía el uno del otro, eso lo había explicado antes en los versículos anteriores, ¿cierto? Esa relación, ¿ve? El foco de esa reunión, digámoslo así, el disfrute de esa relación, no dependía solamente del uno y del otro, sino de la comunión que compartían también con Dios, de la santidad en la que estaban. Así que ellos estaban desnudos, por ejemplo, dice, y no se avergonzaban. Es decir, que sus ojos, su intención no estaban puestas el uno y el otro. ¿Me hago entender? Sí. Como que ambos se necesitaban, porque la Biblia lo dice, ambos eran complementarios, ¿ves? Pero el estar ambos, ¿ves?, producía al mismo tiempo una santidad y una comunión verdadera con Dios. Ese es el concepto de familia que Dios creó. Una pregunta. Y ellos, ahí en esa parte precisamente se deleitaban, creo que se Sí. habla de relación. ¿También? De relaciones. Sí, claro. ¿Por qué no concibieron? No, porque es que vamos a verlo por pasos. Vamos a irlo claro, bien. ellos conciben después. Si hubieran Claro. sí, exacto. Si hubieran si ya estaba concebido, si Eva ya hubiera tenido su bebé, no hubiera estado en pecado el bebé. Así es, por eso cuando decíamos en algún momento, bueno, ¿cuánto tiempo duró Adán y Eva en el jardín del Edén antes de pecar? Y decíamos, no mucho tiempo, no tampoco, ¿ves? Además, acordémonos que todo esto es un proceso normal y natural. Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén en santidad, ¿ve? Pero, digámoslo así, la procreación no es lo primero que llega en una relación. Había un proceso también de conocimiento, un proceso de relacionamiento también, ¿sí? Pero bueno, eso igual va a estar implicado más adelante. Entonces estábamos diciendo que ese es el concepto de familia, una santidad, una perfección, ¿sí ves? En donde cuando vino el pecado sucedió algo, y es que ahora el hombre y la mujer se miran con vergüenza. O sea, los ojos de los hombres, los ojos de Adán y de Eva, cayeron de una calidad de santidad. ¿Sí ves? Y ahora sus ojos, que antes ni siquiera se habían dado cuenta que estaban desnudos. ¿Eso qué quiere decir? Que es como si la atención no estuviera en eso. La atención no estaba en su propio aspecto exterior físico. ¿Me hago entender? No que fueran como ángeles, no que fueran como fantasmas, no. Ellos tenían siempre cuerpo y siempre estaban desnudos. Pero no había una vergüenza en eso porque sus ojos, su intención no estaba puesto en eso. La belleza que ellos contemplaban el uno del otro no dependía de esa parte física exterior. No había una atracción morbosa, no había una atracción vergonzosa en ellos, ¿cierto? Claro que los dos evidentemente se gustaban, eso es normal y eso es santo, ¿ve? Pero algo decayó en la moral del hombre. Y de aquí, de este versículo, hermanos, se desprenden todos los pecados en plural que tienen que ver con esta parte sexual. ¿Ve? El Señor nos hizo con cuerpos perfectos y completos,
¿Ve? Pero ¿por qué hoy día existe la pornografía? ¿Por qué hoy día existe la morbosidad? Porque en nosotros está el pecado. Y el pecado produce ese efecto. ¿Ve? Desvirtúa. Le quita la calidad a lo que el Señor ha hecho. ¿Sí? Entonces, ese, si nos damos cuenta, ya es el primer efecto. Y de ahí se desprenden todos los pecados que tienen que ver con esto. Llámese fornicación, llámese adulterio, llámese violación, llámese poligamia, todo lo que tiene que ver con esto. En la Biblia hay palabras cuya raíz es esa, porno. Y todo lo que dice porno es pornografía, porneia, bueno, todas esas palabras se desprenden de esa raíz. ¿Y eso por qué pasa hoy día? ¿Por qué hoy día los hombres tienen relaciones sexuales aún con niños y con bebés? ¿Por qué? Esa es una consecuencia del pecado. ¿Y sabe qué? Eso mora no solamente en una parte, en un sector de la población, eso mora en todos nosotros. ¿Ve? Que claro, que algunos le dan rienda suelta a eso más, evidentemente. Pero esa es una consecuencia del pecado. Incluso pudiéramos irlas como numerando. Entonces, si alguien pudiera por ahí ponerla, 1, se desprende todo esto. Todo lo que tiene que ver con la degradación física del ser humano, con su mismo cuerpo. El hombre ahora va a pecar contra su propio cuerpo. ¿Ve? ¿Y eso es consecuencia de qué? Del pecado. Después dice así, dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces, mire otra cosa. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es la respuesta que normalmente nosotros le damos a todos nuestros, digámoslo así, nuestros pecados con eso. Hacemos cualquier cosa mal y con lo que esté a nuestra mano rápidamente sacamos y nos tapamos. Esta es la justificación propia del ser humano. ¿Ve? ¿Esto para qué lo hace el ser humano? ¿Para qué se tapa? ¿Ve? Para poder esconder su realidad misma. ¿Sí ves? No, yo pecador. No, pues si yo no robo. Esa es una hoja de higuera. ¿Sí me va a entender? Justificarse a sí mismo. Esa podría ser la segunda consecuencia del pecado. Ya vimos todos los pecados que tienen que ver con la parte corporal del hombre. Lo otro, todo lo que tiene que ver con su conciencia. Ahora el hombre es capaz de tapar su conciencia. ¿Ve? El hombre ahora no puede juzgar las cosas bien por sí mismo. Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento que ahora nosotros a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. ¿De dónde salió Adán con esas? De taparse y excusarse delante de Dios con algo que no le sirve para eso. Eso es consecuencia del pecado. Es taparse con hojas de higuera y con hojas de parra. ¿Ve? Es justificación humana delante de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no hizo al hombre para eso. Ahora nosotros con cualquier cosa queremos lavar nuestra conciencia. ¿Ve? Ofendemos, pecamos a Dios con algo. ¿Ve? Pero rápido, rápido. 3 oraciones ahí, rápido, ahí, y listo. Se limpió la cosa y no pasó nada. ¿Ve? Ah, sí, me robé esto, pero hay algo en la conciencia entonces de lo que me robé. Démosle algo aquí a este señor porque ya. ¿Ve? De ahí el dicho, el que peca y reza empata. Eso es consecuencia del pecado. Dígame, discúlpame. Pues en esa parte, o sea, hay una parte en la Biblia que dice que el Señor puso como la ley en nuestros corazones, la escribió. ¿Eso fue antes o después de Moisés? Porque digamos, esta consecuencia del pecado es muy curioso porque parecería como si estuviera como impresa en nosotros mismos, como en el corazón del hombre. Exactamente. Después usted preguntó. Sí, la ley fue impresa, ni siquiera la ley en el hombre aparece en Moisés. La ley aparece aquí en el Génesis. ¿Te acuerdas que en algún momento dijimos que el Señor le dice hacia el hombre? Y mandó Dios al hombre, de todo árbol del huerto poder comer, mas del árbol de la ciencia del mal no comerás porque ese día ciertamente morirás. Cuando Él dice ahí, y mandó Dios, está encapsulada toda la ley. Eso quedó impregnado, está en el ser del hombre. La ley de Dios es algo con lo que Él nace porque Él es criatura del Creador, por decirlo así. Es un instinto. La moral es solamente una y está impresa igual en los corazones. Exactamente, sí, porque Dios es un Dios que tiene moral. Lo que pienso es que la ley de Moisés fue escrita. Pues fue escrita no en los corazones, sino escrita en piedra. Ese es el primer escrito realmente. En cambio, antes, si tú te das cuenta en Abraham,
él ya tenía conocimiento de la ley de Dios, Ujú. aunque no viviera bajo la ley, Así pero es. tenía el conocimiento Ya y él tenía- se gobernaba por el conocimiento Así de es. Dios. Y eso era hablado. Teníamos- El hecho de que no haya sido escrita no implica que ya no estuviera, era hablado tras generaciones. Así La es. gente ya sabía de acuerdo a lo Así que es. se hablaba, Así porque es. la palabra se hablaba, nunca se escribía. Totalmente de acuerdo. Así es. Digámoslo así, bueno, la palabra instinto suena muy feo porque ese instinto es algo más orientado hacia los animales, ¿sí ves? Pero digámoslo así, que uno nace como bebé, ¿cierto? Y uno se entrega a su madre, ¿cierto? Y a su padre, ¿sí ves? Y el niño puede tener 5 años o 4 años y él todavía ni siquiera entiende bien lo que es ser mamá y por qué es el hijo, pero él simplemente tiene un apego de amor profundo hacia su mamá. Y él sabe y la ama y está ese sentimiento. Claro, cuando ya tenemos 15 años, pues ya sabemos que es nuestra mamá y todo lo demás. Así mismo como dice la ley. Pero en ese versículo está encapsulada toda la ley. Que acordémonos que dijimos también en su momento, que la ley es amor, porque así lo dijo el Señor Jesús. Dijo, en estos 2 versículos se resume toda la ley. ¿En cuáles? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. O sea que la ley es amor. ¿Por qué es amor? Porque estuvo en el Edén. ¿Por qué? Estuvo en libertad. El Señor quería darle la vida, pero quería que el hombre escogiera. Bueno, entonces, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Otra consecuencia del pecado, ahora el hombre se esconde de Dios. Dios busca al hombre y el hombre se le esconde. ¿Ve? Y dice algo aquí curioso, dice entre los árboles del huerto. O sea, ahora nosotros como seres humanos nos escondemos de Dios, ¿sabe cómo? Entre los árboles del huerto. Hoy día pues en Bogotá no hay muchos árboles, pero hay muchos edificios y ahí nos escondemos nosotros. A veces nos escondemos en un trabajo, en una oficina, o nos escondemos detrás de una carrera universitaria, o nos escondemos detrás de una relación, o nos escondemos detrás del dinero, o nos escondemos de Dios. Y Dios nos busca y nosotros nos escondemos. El Señor nos dice ven y nosotros decimos mañana. ¿Ve? ¿Y eso qué es? ¿Eso por qué es? Porque en nosotros entró el pecado. ¿Ve? Ese es otro fruto. Ahora el hombre se esconde de Dios. ¿Ve? No es que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. En esto consistió el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Ve? No en que nosotros hayamos buscado a Dios. ¿Sabe qué hacemos nosotros de Dios? Nos escondemos. Pero Dios nos busca. Esa es una consecuencia. Vamos como 3 o 4 ya consecuencias ahí. Entonces dice así, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Qué bueno es Dios, qué grande es el Señor. ¿No? El Señor es un Señor que quiere arreglar las cosas con el hombre. ¿Ve? No lo quiere dejar en su miseria, no le quiere dar la espalda. Pero claro, también tiene que mostrarle al hombre lo que él ha hecho. Pero entonces dice así, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Otra consecuencia del pecado. Esta pregunta la hace el Señor. Dios no pregunta porque Él no sepa. Imagínense que realmente el hombre fuera capaz de escondérsele a Dios. Eso no es así. Dios no nos pregunta porque Él no sepa. Dios nos pregunta más bien para que nosotros caigamos en la cuenta. Notemos, nos demos cuenta. Y esa es una pregunta muy seria del Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Cierto? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro interior? ¿En dónde estás? ¿Cuál es tu referencia? ¿Ve? Claro, si hallamos solamente un espacio físico, pues Adán hubiera contestado, aquí Señor, entre el mango y el manzano, debajo de la higuera, al lado del río. 2, 3, Pero esa no es la ubicación que el Señor desconoce de Adán, y que más bien que Él quiere que Adán se dé cuenta. ¿Sí me va a entender? Él quiere ver es dónde estás, dónde está tu corazón, en qué estás, ¿ve? ¿Cómo te encuentras, cuál es tu vida, ¿sí ves? ¿Cuál es tu intención, cuál es tu objetivo, cuál es tu motivación? Todo eso está implicado ahí. ¿Dónde estás tú? ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? ¿O realmente sabes dónde estás? ¿Realmente lo tienes claro? ¿Sabemos dónde estamos?
como seres humanos? Esa es una pregunta que todo ser humano debería hacerse. ¿Dónde estamos? Versículo 10 dice: y él respondió, mira la respuesta del hombre, la respuesta del hombre caído: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Otra característica, ¿sabe por qué el hombre tiene miedo? ¿Desde qué Porque se momento? desconectó. Exacto. Desde ese momento el Señor tiene miedo. Ahora tiene El miedo hombre. hasta una arañita de 6 patas. A eso le tiene miedo el hombre. Después de que fue puesto a señorear todos los animales, ahora le tiene miedo a todo. ¿Por qué? Porque perdió su autoridad frente a la creación que Dios le dio. ¿Ves? ¿Quién barra? Ahora el hombre tiene miedo, y tiene miedo de todo, de todo. El hombre hoy día tiene miedo hasta de quedarse dormido. ¿Ves? Tiene miedo de despertarse, tiene miedo de llegar, tiene miedo de salir, es un miedo. Ese miedo a veces, como decía Alina ahora, a veces en las personas es un hueco, es un vacío. Si la persona no tuviera miedo, sería feliz. Pero si no tiene miedo es porque tiene seguridad. ¿Ve? Esto lo perdió el hombre. Y por eso ahora el hombre tiene miedo. Entonces dice, porque estaba desnudo. Bueno, y me escondí. Esa es otra consecuencia. El hombre se escondió de Dios. Bueno, ya lo habíamos mencionado. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Otra vez, no porque él no sepa, no porque el Señor como... No, el Señor era el más consciente de eso, pero le está diciendo al hombre, ¿quién te enseñó eso? ¿De dónde aprendiste eso? Y hermanos, y esta es una pregunta seria. Todas las personas nacen y tienen una imagen y ya. Y para ellos eso es. Y cuando preguntan, ¿quién te enseñó esto? Tiene razón. Me lo enseñaron de segunda mano, pero yo mismo no lo he experimentado. ¿Ve? Esa es una respuesta también para que necesita el ser humano caído. ¿Quién te enseñó? Ah, el Señor, realmente quiero que me enseñes tú. Yo no quiero escuchar a nadie más. Yo no quiero escuchar más ni a mi papá, ni a mi hermano, ni a mi hermana, ni a mis primos, ni a mis tíos, ni a mi vecino. No. Señor, si tú no me hablas, si tú no me enseñas a mí mismo, ¿ve? No voy yo a tomar nada como cierto. ¿Ve? Esa es una pregunta en la caída. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Seguramente ahí Adán se dio cuenta. Tiene razón, me enseñó la serpiente. Me enseñó Satanás. O sea, esto no me lo ha enseñado Dios. Esto no me vino de parte de Dios. Esto no fue instrucción de parte de Dios para mí. Esto simplemente lo hago y no sé ni por qué lo hago. ¿Quién te enseñó? Hermanos, esta pregunta es tremenda. Yo pienso que si apareciera el Señor muchas veces, al menos a mí, me preguntaría muchas veces, ¿quién te enseñó que esto tiene que hacerse así? Sí, Señor. Realmente esto yo lo aprendí del mundo. Y no me he dado cuenta, todavía lo hago. ¿Ve? O sí, esto, Señor, no sé, enséñame tú. ¿Ve? Por eso es que él dice que hay que entrar como niños. O sea, Exactamente, pues, ser aprendiendo todo lo enseñables. Un niño es una persona enseñable. Qué bonito ese versículo. Entonces dice así, dice, siguiente pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Cierto? O sea, estás bajo pecado, sientes como el efecto de la muerte. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañía me dio del árbol. Y esto es otro. ¿Sabe qué es? Esto es muy feo en el hombre caído. Y sabe que siempre quiere culpar a otro. Siempre tiene el otro la culpa. Y en este caso mucho más. No, es mi esposa. Y la esposa dirá, no, es mi esposo. ¿Ve? Pero esa consecuencia de culpar al otro fue algo causa del pecado. ¿Sí ves? Hermanos, yo pienso que existirían muy poquitos problemas si nosotros no culpáramos a otros. Yo creo que Jehová es hijo conmigo. ¿Mm? ¿Ve? No hay que culpar al otro. ¿Sabe qué dice el Que Señor? Ana hasta pensaba, estaba bien hasta aquí. Sí. Pero mire, ¿sabe qué dice el Señor Jesús? No había Dice hecho así. nada, todo bien. El Señor Jesús dice este versículo muy simple, pero muy profundo, y un día ese versículo va a ser muy importante. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea que el día del juicio, que probablemente no está ni muy lejos, ¿cierto? Muchas cosas nos serán condonadas, digámoslo así, aquellas que no hemos juzgado. Por ejemplo, yo podría ser muy, no sé,
cualquier cosa, ¿no? Muy duro o muy, no sé, muy terco, cualquier cosa que se me ocurra, muy terco, ¿ves? Pero ese día dices, mira, tú eras terco de por sí, sí Señor, pero aparte de eso juzgabas a los tercos. O sea, tú no te das cuenta que tú eras el más terco de todos, y por eso tengo que corregirte como un terco. Esa es una opción. La otra opción es, tú eras bastante terco, sí Señor, pero ¿sabes qué? Tú veías la terquedad de otro y la pasabas por alto porque conocías la tuya misma, y eso te hacía tener misericordia con el otro, y eso te condena a cosas. Eso dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero esto es consecuencia del pecado, siempre señalar, siempre poner la culpa en el otro, siempre juzgar al otro, ¿ve? Siempre considerarse a uno como excusado y al otro como culpable. Entonces dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahora a la mujer. Y dijo la mujer, la serpiente igual me engañó y comí. Aunque es verdad, la serpiente le engaña, eso dice la Biblia. Y por eso hay salvación para la raza humana. En cambio, en Satanás no fue engañado. Y por eso la Biblia dice que para los ángeles no hay salvación. Pero el hombre fue engañado. Cuando tú te enfrentas a un juicio aún en lo civil, aún en lo humano, ¿sí ves? Si tú demuestras que hiciste eso, engañar, hay una consideración distinta. No quiere decir que no tenga culpabilidad. Sí tiene culpable, pero bueno, ya no van a ser 20 años de cárcel. Va a ser 5, porque demostró que fue engañado. ¿Sí? Y Dios es justo. De hecho, la ley viene de parte de Dios. Como dice el Señor, que abogado tenemos en el cielo. O sea, que el Señor Jesús conoce y es justo. Entonces, por eso, por ese que fue engañado, hay una consideración distinta. Esos versículos vamos a leer rápidos porque ya acabamos. Dice así, y ya no hay más tiempo. Versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. Anotemos esta importante. Si el Señor nos concede algún espacio, tratamos de esta. Solo de esta. Porque ¿se acuerdan que en un momento nos quedó pendiente lo de los animales con más detalle? Este era el momento de verlo. Pero vamos a ver. Si en la próxima lo vemos, pues lo vemos. Si no, anotemos esto al menos así rápido. Una consecuencia del pecado fue que la serpiente fue maldecida por Dios de entre todos los animales. O sea, conclusión, los demás animales no están malditos. Los demás animales no están bajo maldición. Y lo dice la Biblia bien claro, dice así, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. O sea, todos los animales que ustedes vean están libres de maldición, excepto la serpiente. ¿Y qué implicación tiene eso? Porque el Señor, digamos, es como una señal para el hombre. Es ¿Sí que una ves? cosa es inmundo y otra es maldito, ¿no? Sí, es totalmente distinto. Inmundo simplemente fue un oficio que el Señor le dio y que aunque suene extraño, es santo. El Señor lo hizo para eso, ¿ves? Cumple su labor. Pero como los animales no tienen relación al pecado, pues simplemente no hay pecado, no hay maldición. Pero como símbolo, digámoslo así, este animal fue maldito por el Señor. Pero ¿Listo? bueno, yo no sé, yo entendía. Antes de esa serpiente, bueno, que eso ya es más profundo, es que no ahorita hablarlo. Bueno, Pero, dejémoslo en remojo. Después lo dejo en remojo Vale, porque listo. yo entendía que era como un dragón más bien en ese momento. Bueno, digamos que hay que ver los más versos, pero entonces dejémoslo así. Entonces dice, de entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, otra consecuencia. Enemistad entre la serpiente y la mujer. Claro, aquí el Señor, Él maldijo el animal, ¿cierto? Pero evidentemente aquí también hay un lenguaje, digámoslo así, espiritual, porque Él sabe que ese animal fue usado por Satanás. De hecho, hacia adelante, Satanás empieza a ser también mencionado como la serpiente, o la serpiente antigua también Satanás. O sea que aquí también está hablando obviamente tanto a la serpiente como a Satanás mismo. Entonces dice que puso enemistad entre la mujer y la serpiente también, y la mujer y Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, pues también todos nosotros, aunque este versículo también tiene una proyección mesiánica. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo,
Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Esa fue otra consecuencia del pecado. Con dolor darás a luz a los hijos. Eso es una consecuencia del pecado. Y tu deseo, otra consecuencia. Y tu deseo será para tu marido. O sea, hermanos, todo el modelo familiar del Señor se descompuso, se descompone por causa del pecado. Mire este versículo, o esta consideración. No puede haber una familia realmente bajo la concepción santa del Señor, ¿sí ves? Bajo la influencia del pecado. ¿Por qué hoy día los matrimonios no funcionan? Por el pecado. ¿Por qué los hijos se rebelan contra sus padres? Por el pecado. ¿Por qué los padres desesperan a sus hijos, como dice la Biblia? Por el pecado. ¿Por qué los hermanos se pelean y se matan entre sí? Por el pecado. O sea, la descomposición familiar de hoy día es por causa del pecado. Y si el hombre no arregla eso, eso es lo que él produce. ¿Ve? Eso fue lo que comió. Esto es lo que ahora al hombre le nace naturalmente. Tú te casas, inmediatamente el hombre va a subyugar a su mujer. Es una ley que está en la Biblia. ¿Y eso fue por el pecado? Y eso fue por el pecado. O sea, por eso el homosexualismo no es aprobado por Dios. También. ¿No es qué? ¿Lo qué? No es aprobado por Dios. ¿Que no es qué? Aprobado por Dios. No, porque Pero naturalmente ¿qué Dios no se lo creó así, refiere no fue a por tu más que todo deseo eso. será para tu marido? Exacto, es eso, la subyugación al hombre. Subyugación. Y ahí lo dice más, dice, será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero el deseo de que en ese caso puntual, eso también De tenía la todo, pregunta. mira, de todo, absolutamente todo. O sea, Si ella tiene algo, ya es del marido. Sí, esto pone a la mujer, esto pone a la mujer en una subyugación Sumisión. sobre su sumisión. Digámoslo así, en una sumisión autoritaria. ¿Ve? Porque antes la autoridad era directa. Ya la tenía. Sí, Con Dios. antes es distinto, antes de la... Y lástima que no vimos, pero bueno, es distinto. Ahora la mujer, el machismo y el feminismo y todo esto viene de aquí, del pecado. Pero hermanos, esto es algo que la humanidad tiene que entender. Esto está así y va a ser tan natural que se produzca esto como cuando una pera se siembra y a los 3 años está dando peras. Es algo que la pera, aunque haga todo el esfuerzo del mundo para no producir frutos, cuando se da cuenta estaba haciendo fuerza en esta rama y cuando se dio cuenta en la rama de atrás, ahí ya van 3 peritas ahí para allá. Estas son las peras que producimos hoy día los seres humanos. ¿No? Hay solución, pero por hoy estamos viendo solamente esas consecuencias. Entonces dice así, del versículo 17, y al hombre dijo, ahora le toca al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea que el hombre amarró acá en esto, en obedecer a la voz de su mujer. Entonces dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y la tierra está toda maldita. Los animales no, pero la tierra sí. Ahora, como los animales se alimentan de la tierra, pues tienen algunas consecuencias. Inmundo. Sí, tienen algunas consecuencias. Los animales sufren por causa de que la tierra está maldita. ¿Ve? Pero la tierra toda está maldita. Con dolor comerás de ellas, mira hermanos, todos los días de tu vida. ¿Con dolor? Con dolor, y no solo dolor físico, un dolor interno, un dolor psicológico, un dolor que le desgasta. Una angustia. Y aquí dice la Biblia, ¿sabe qué? Todos los días. O sea que si hay un día que uno no se estresa en el trabajo, ese día es muy extraño, pero el resto lo normal es esto. Esto es lo que va a producir un hombre bajo el efecto normal del pecado. ¿Listo? Y para un hombre más mayor. Aquí lo está diciendo la palabra. ¿Ve? A una mujer, en principio, no debería tocarle tanto esta parte. Ahí está precisamente el caso, ahí está la explicación. El enemigo cambió también eso. Sí. O sea, la mujer no estaba sujeta a eso, sino fue directamente hablado para el hombre. La mujer quiso también tomar ese papel. Sí, de alguna forma. pues es como Y todo. la misma sociedad también lo ha llevado a eso. Sí, pero porque la mujer, o sea, como tal, mujer enemiga de la serpiente. O sea, ahí es... Porque mira, esa es la simiente, o sea... Como ella fue la primera también. Y también porque ella come polvo. El polvo es el símil del ser hombre. humano. El ser humano fue toma del polvo. Entonces es creación, entonces él ya siempre va a estar
y tú eres la que concibe, entonces por eso está peleando contigo. Ya pelea porque está buscando ese bebé o ese nacimiento de cada persona. Él siempre va a estar buscando esas personas. Por eso dice que va a estar en enemistad con la mujer por eso. Porque siempre va, desde que nace ya que quiere meter, ya está el pecado ahí. Así es. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá, esto es para el hombre, esto es para nosotros. Y esos cardos, hermanos, esos son reales, espinas. Espinas, Como esos cardos que esas cosas pullas, ¿no? Lo que chuza. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Con sudor, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Porque el trabajo no era algo que el Señor, o sea, después, digamos, el trabajo fue algo santo. Adán tenía trabajo antes de pecar. Lo hacía, pero no había cansancio. Pero no había esto. Fatiga, ahora esto no le apareció. fatigaba. ¿Sí ves? Por eso a veces uno tiene una mezcla rara. A veces hay días que tú dices, uy, no, qué alegría este trabajo, qué belleza. No, es lo máximo. Y al otro día viene una espina y te hace llorar. Bueno, entonces dice así. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá, lo que decíamos ahora con Ale. Bueno, y dice aquí, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Bueno, esto no es consecuencia del pecado, simplemente pues, él la llamó así. No es que le puso nombre, no. Él la llamó así. Dice, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amén. El versículo 21 empieza otra etapa. Otra etapa en el desarrollo de la obra de Dios eterna. Pero esa es necesaria. O sea, hermanos, la conclusión de hoy es todos nosotros nacimos bajo esta influencia que acabamos de leer. ¿Cuántas más o menos alcanzamos a numerarlas? Como 12 o 13. Como 12 o 13 consecuencias, que además ese es el fruto que eso empieza a multiplicarse, ¿no? O sea, cada una de esas líneas, si te das cuenta, ahí están todos los pecados en plural de lo que tiene que ver con la parte del cuerpo. Los pecados de todo lo que tiene que ver con las enfermedades, ¿cierto? Los dolores, los sudores, todo lo que tiene que ver con los pecados del alma, con el sufrimiento del alma del hombre. El sudor de la frente te producirá cardos, espinas, ¿cierto? El deseo será de tu marido, él se enseñoreará de ti. Todo eso afectó el alma, son los pecados que tienen que ver con el alma del hombre. El juicio, el juzgarse uno de los otros, la descomposición familiar y de ahí todos esos pecados. Podríamos decir que todos los demás pecados que menciona la Biblia hacia adelante, que por ejemplo si uno va a Gálatas, es una lista terrible, ¿sí ves? O si uno va a Tito capítulo 3, otra lista terrible de pecados. Si mira, cualquier pecado de esos, uno lo puede encapsular en alguno de estos grupos. ¿Sí? Por ejemplo, dice, adulterio. ¿De dónde salió el adulterio? Eso está en todos los grupos de lo que tiene que ver con el cuerpo. Cuando el hombre se dio cuenta que su mujer está desnuda y la mujer se dio cuenta de que el hombre está desnudo y sintieron vergüenza y todo empezó a degradarse en esa parte sexual. Separación. La degradación de la familia, ahí está. El hombre enseñoreándose de la mujer y por tanto vienen los problemas, vienen los conflictos familiares y la descomposición de ahí en adelante hacia toda la sociedad. Y bueno, todos los demás, como digo, todo lo demás consecuencia de esto. Y ese es un capítulo que pasó en ese desarrollo del plan del Señor. Amén. Entonces bueno, si el Señor nos concede, pues avanzamos otra etapa y es todo el siguiente capítulo. Entonces sería así. Acabo de entenderlo, el yugo es igual, claro. Todo eso sí, exactamente. El siguiente capítulo que tendríamos que ver, hermanos, es todo lo que comprende entre el pecado del hombre, ¿sí me explico? Y todo el camino, todo el recorrido que hay hasta cuando viene el Señor Jesús, que es el hombre otra vez sin pecado. ¿Sí me va a entender? Eso, toda esa fase es toda la fase del Antiguo Testamento, digamos así. Entonces, esa gran fase también tenemos que verla, tenemos que analizarla, entenderla, por qué, cómo es eso, cuáles fueron, digámoslo así, también sus principales hitos en toda esa historia,
¿Sí ves? Para llegar finalmente a ese otro gran punto. Y es, hermanos, el siguiente granito, grande, granito ante los ojos del Señor, es el nacimiento del Verbo eterno de Dios, el nacimiento del Señor Jesús en la Virgen María. Ese es el siguiente hijo. Entonces vamos a ver esa fase también. Esa fase también tiene muchas subfases, pero vamos a ver algunas, las más significativas. Amén. Amén. Entonces démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias a ti, Señor. Hoy, como cada día, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos por nuestro pecado, Señor. Perdónanos también por nuestros pecados. Y ayúdanos. Y límpianos con tu preciosísima sangre. Gracias por habernos reconciliado contigo, Señor. Gracias por habernos rescatado. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Gracias. Muchas gracias, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nos encomendamos a tus manos, a tus santas manos, a tus poderosas manos, a tus preciosas y tiernas manos. En el nombre del Señor Jesús.